Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida esta tarde al simposio Juventud e Innovación en la Ingeniería de hoy. Antes de iniciar, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se evacuarán al finalizar cada una de las conferencias, por lo cual les agradecemos colocar el nombre del panelista a la cual va dirigida la consulta. Por otra parte, la grabación de este simposio quedará colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. A continuación, el ingeniero Juan Pablo Herrera dará unas palabras en nombre de la Comisión del Profesional Joven. Adelante. Buenas noches a todos. Muchísimo gusto. Espero que todos estén muy bien este lunes. De parte de la comisión, queremos externar nuestro agradecimiento a todas las personas. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y mencionarles más o menos de lo que trata o trató el concurso de este año. Y las intenciones de la comisión. Dentro de las prioridades nuestras es que todos se vean involucrados dentro del colegio y eso dentro de cada una de las partes en las que nos desarrollamos como profesionales. A veces, siempre que tenemos algún proyecto interesante, a veces lo documentamos y lo queremos compartir. Y estas son unas de esas ventanas que le damos a todos los profesionales para que puedan compartir sus historias, sus proyectos, sus descubrimientos, y también de todas las investigaciones que tengan chance de tener o las aperturas que tengan dentro de cada proyecto que se tiene. Y eso es una de las cosas que más queremos dentro de nuestra carrera, que siempre que tengamos un proyecto lo podamos externar hacia los demás compañeros y que también todo el mundo aprenda. Eh, Dentro de los concursantes tuvimos la dicha de poder premiar a dos de ellos, primero y segundo lugar, que fue una motivación bastante grande para poder seguir y poder volver a tener este concurso el próximo año. Entonces, cualquier duda que tengan sobre los concursos y sobre los objetivos de la comisión, sean bienvenidos y espero que les guste la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Juan Pablo Herrera por sus palabras. Ahora le damos la palabra a la ingeniera Angie Álvarez, también coordinadora de la Comisión de Profesional Joven. Adelante, Angie. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. De parte de la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles les damos la más cordial bienvenida. Motivarlos a que por favor participen el próximo año del concurso de investigación. Estamos haciendo unas premiaciones bastante atractivas. Deseamos que promocionarlos a ustedes como profesionales, ¿verdad? Ya sea en las partes en la parte académica o en la parte propia profesional, ¿verdad? Que ustedes se han pues desempeñado. Así instarlos que ya abrimos el periodo de concurso de recepción de investigaciones, ¿verdad? Para que puedan participar, pueden encontrarlo en la página web, ¿verdad? Del Colegio de Ingenieros Civiles, o bien lo pueden encontrar en las redes sociales donde se dio la publicación. Asimismo, felicitar en este momento al ingeniero Alejandro, al ingeniero José Manuel y al ingeniero Víctor Andrei, quien nos van a traer unas investigaciones bastante importantes que piensan compartir con ustedes y sobre todo, muchísimas gracias por poner en alto el nombre del colegio, ¿verdad? Para nosotros es un gusto seguir promocionando a los profesionales jóvenes y propiciar ese acercamiento y esa integración. Muchas gracias. Buenas noches. Damos las gracias a la ingeniera Angie Álvarez por sus palabras. Ahora bien, damos inicio con la primera conferencia de este simposio a cargo del ingeniero Alejandro Garro. El ingeniero Alejandro Garro es ingeniero estructural graduado de la Universidad de Costa Rica en el 2010.
con 10 años de experiencia profesional en ingeniería, más recientemente en diseño estructural de edificaciones. Tiene un máster en ingeniería sísmica, graduado en el 2017 del programa Masters in Earthquake Engineering and Engineering Seismology del Instituto de Estudios Superiores de Pavia, Italia, y la Universidad Grenoble, Alpes de Grenoble, en Francia. La conferencia del ingeniero Alejandro Garro tiene el nombre de Desempeño de edificios de concreto con uniones híbridas postensadas. Ahora bien, le damos la palabra al ingeniero Alejandro Garro para que inicie su conferencia. Adelante. Muchas gracias, Carol, por la introducción. Voy a compartir pantalla. Me avisan si todo está bien. Es correcto, ahí lo vemos. Perfecto. Ok, como les comentó Carol, la presentación que les voy a compartir hoy es sobre el desempeño de edificios de concreto con juntas híbridas postensadas. Esta investigación fue un estudio que desarrollé durante la maestría en ingeniería sísmica. Básicamente lo que busca es investigar el desempeño de estas juntas y los beneficios que pueden traer en términos de reducción de costos por daños desde el punto de vista de sismos. Como contenido vamos a introducir un poco en qué consiste este sistema de uniones híbridas postensadas. Vamos a ver un poco los objetivos de la investigación. Vamos a explicar un poco cuál es el marco, digamos, de la evaluación de desempeño sísmico de edificios. El diseño también fue basado en desplazamientos, que es una técnica que se utiliza en algunas partes. Vamos a hablar sobre la selección de registros de aceleración para los análisis no lineales que se realizaron. Y finalmente explicar un poco cómo se obtuvo la evaluación de pérdidas basada en el tiempo. Y con pérdidas hablamos de pérdidas económicas, pérdidas de vidas y pérdidas por interrupción de servicios, digamos. La idea con esto es que usualmente el diseño sísmico de edificios llega hasta el diseño y los planos, pero con esto vamos un poco más allá y lo que obtenemos es un poco más de información que puede ser un poco más significativa para los actores claves en proyectos, como cuánto pueden ser las pérdidas que se pueden esperar por terremotos. Ok, entonces las uniones híbridas postensadas en sistemas de sismos resistentes consisten en básicamente una manera de unir elementos prefabricados, en este caso de concreto. Usualmente lo que se hace para unir elementos prefabricados es simular, digamos, una unión monolítica, colando el nudo de la viga columna en una fase posterior. Se monta todo y se cola ese elemento, simulando una construcción monolítica. La idea de este sistema nace con la investigación llamada PRESS, o Precast Seismic Structural Systems, que fue una investigación en los 90s liderada por el ingeniero Nigel Priestley, que básicamente buscaba cómo unir elementos prefabricados de concreto de una manera rápida y que fuera sísmicamente viable. Y tienen una doble función. Básicamente se disipa energía sísmica debido a la tensión-compresión del acero de refuerzo que tenemos en la parte superior y inferior de la viga, y autocentrado por medio de los tendones de postensado que corren por el centro de las vigas. La idea de este sistema básicamente es que sea de bajo daño. Esto quiere decir que ante sismos fuertes los daños en la estructura se ven reducidos. Usualmente, digamos, cuando hablamos de sistemas de marco, sobre todo, los daños por sismo en elementos de concreto se dan por medio de deformaciones en rótulas plásticas, ¿verdad? Toda la deformación inelástica se concentra en la rótula plástica y esto se ve, digamos, en la viga como daño fuerte estructural. Se ve el resquebrajamiento del concreto, desprendimiento del recubrimiento, etc. La idea con las uniones híbridas es que se genera una separación intencional entre la columna y la viga, que a la hora de introducir una rotación, la viga como tal se mantiene elástica y toda la deformación se introduce en esa separación.
Entonces, el daño es bastante reducido. De hecho, vean que en esta prueba hay una deriva del 4% y hay muy poco daño. Se ve un poco de resquebrajamiento acá por compresión, pero se mitiga mucho el daño y esa es la idea. Esto es lo que busca reducir las pérdidas económicas luego de un sismo, porque tiene básicamente un menor costo de reparación. Aquí comparamos esa imagen con daño usual, digamos, en rútulas plásticas, en vigas. Se ve que el daño es mucho más importante y el costo de reparación sería mayor. Este sistema ha sido ensayado en Estados Unidos, sobre todo, y en otros países. Y la idea es que The hybrid connections on the bottom 3 floors consist of beams which utilize unbonded post-tensioning strands that run the entire length of the building through a duct in the beams and columns. These strands are tensioned to clamp the frame together. Regular rebar at the top and bottom of the beam runs through the column and is grouted except for a short length at the end of the beam. When the beam moves laterally in an earthquake, the rebar yields dissipating energy, and the high-strength strands remain elastic, moving the frame back to center after the quake. The hybrid connection. Básicamente eso era una explicación de cómo funciona el sistema, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poco, Nigel Priestley es uno de los creadores del sistema y un poco el ensayo de este edificio de escala reducida. At that 3% drift, or 50% above the design displacements, the top floors are pushed close to 12 inches from center. At this level of displacement, well beyond what the framing systems were designed for, the various systems start to show their superior performance characteristics. The pre-tensioned beams and hybrid systems perform extremely well, without an increase in significant damage. Entonces, se pueden lograr, bueno, en este ensayo se lograron derivas de hasta el 3% y con daño bastante reducido. Digamos que fue una validación de este sistema. En términos un poco más analíticos, digamos, este más o menos es el comportamiento histerético o inelástico de una unión de concreto tradicional, ¿verdad? Donde tenemos un poco de degradación de la rigidez, ¿verdad? Con los ciclos, que, bueno, en comparación con un sistema híbrido que va a tener dos componentes. El comportamiento de la postensión, que es prácticamente elástico, la postensión se mantiene elástica en todo momento. Llega un punto donde se abre la separación y llega a una deformación final. Eso se junta con el componente de disipación del acero de refuerzo. Y al final lo que es la suma de esos dos componentes nos da una histéresis de tipo bandera que se llama. Y en el diseño se puede personalizar, digamos, si quiere uno más efecto de la postensión o más efecto del refuerzo. Esta investigación fue totalmente analítica y la idea era validar cuánto se puede reducir el daño usando este tipo de sistemas, porque se conoce, digamos, por evidencia empírica que efectivamente tiene menos daño, pero lo que se quería era cuantificar. Entonces lo que se usó es evaluación de desempeño sísmico de edificios. El enfoque llamado PEER, que es el Pacific Earthquake Engineering Research Center, ¿verdad? Y se basa mucho en conceptos probabilísticos para obtener datos de riesgo sísmico. Entonces, lo que se busca con esto es lograr la evaluación de desempeño usando lo que se llaman variables de decisión. Las variables de decisión son variables que entendería, digamos, el dueño de un proyecto y tienen sentido para esa persona. Por ejemplo, pérdidas en términos de dinero. Por ejemplo, hay un daño de $1 millón cada 50 años debido a sismo. Eso es algo que se podría obtener con evaluación de desempeño sísmico. O, por ejemplo, colapsos. Hay un 40% de probabilidad de colapso para un sismo con un periodo de retorno de 2000 años. O se puede hablar de muertes, incluso 0.02 muertes al año debido a ese sismo en la vida útil del edificio. Entonces, la idea del desempeño sísmico es llegar a ese tipo de datos. Esto es un poco más teórico, pero la idea es que lo que se obtiene al final es la frecuencia anual con la que ocurre la variable de decisión, ya sea dinero, muertes o tiempo detenido de servicio, para el sitio y la estructura donde se está haciendo el análisis. Es un análisis bastante personalizado, digamos, para el edificio y para el sitio que se está analizando.
un poco de los componentes. Esta triple integral básicamente es una sumatoria que está basada en la ley de probabilidad total, ¿verdad? Que si uno tiene diferentes eventos y los suma todos, entonces tiene la probabilidad total con la que ocurre esta variable de decisión. Este primer componente sería la curva de amenaza sísmica, es como más o menos similar a los espectros de diseño del código, digamos, donde se tiene una tasa de ocurrencia anual de algo que se llama la medida de intensidad. Una medida de intensidad es una pseudoaceleración, por ejemplo, o una aceleración pico efectiva para el sitio donde se está haciendo el análisis. Es un producto del análisis probabilístico de riesgo sísmico. Eso se integra, digamos, con estos EDP, que son parámetros de demanda de ingeniería, por ejemplo, una razón de deriva o aceleración de piso. Entonces, con esto sabemos cuál deriva esperamos para cierta intensidad de pseudoaceleración, por ejemplo. Luego tenemos la función de fragilidad, que es la probabilidad de excedencia de una medida de daño para la estructura, dado un valor de parámetro de demanda de ingeniería. Por ejemplo, para una deriva del 5% se espera que una unión híbrida presente fluencia en el refuerzo. Esa es la medida de daño. Y finalmente, si se tiene fluencia en el refuerzo, por ejemplo, se tiene que, para reparar eso hay un costo. Y este es el último término, que es la probabilidad de excedencia de esa variable de daño. Y, por ejemplo, para la fluencia, el costo de reparación sería $5,000. Es un proceso, digamos, un poco complicado, pero se hace para todos los componentes del edificio para tener un dato final que sea significativo. Para validar esto se planteó un edificio típico, digamos, de 5 niveles, con un sistema de marcos en una dirección y un sistema de muros en la otra dirección. Eso de tal manera que fuera sencillo hacer muchos análisis no lineales y poder hacer análisis en 2 dimensiones en lugar de 3 dimensiones y mantener, digamos, la validez de los resultados. Se hizo un diseño basado en desplazamientos que es diferente a un diseño como el del código sísmico, por ejemplo, que básicamente es un diseño basado en fuerzas, donde uno empieza con un predimensionamiento del edificio, se estima un periodo un periodo natural de la estructura, se estima la pseudoaceleración, se distribuyen las fuerzas en el edificio y luego se revisa si cumple el edificio o no. La idea con el diseño basado en desplazamiento es que uno empieza con el desplazamiento final o la deriva máxima que uno quiere obtener y de ahí más bien va de vuelta y obtiene las fuerzas en los elementos que tienen que soportar y en teoría no es iterativo. Con eso se diseñaron los 2 edificios, uno en versión concreto tradicional, digamos monolítico, esos son digamos unos ejemplos de secciones, y la otra versión, un edificio híbrido, digamos, para el mismo sitio, digamos, ubicado en Costa Rica, en San José, y se diseñaron estas secciones. Entonces tenemos 2 edificios, uno monolítico y uno híbrido, al que le estamos sometiendo el análisis. Para esto se hicieron análisis no lineales dinámicos. Se usó un programa llamado Rumoko, que es uno que permite, digamos, hacer una cantidad importante de análisis bastante rápido, y se usaron modelos de plasticidad concentrada. Esto quiere decir que se asume que la inelasticidad, digamos, de la estructura está concentrada en las rótulas plásticas, y lo que se hace es introducir un resorte rotacional ahí con las propiedades ya sea de la unión monolítica o de la unión híbrida, digamos, con la histéresis de tipo bandera. Entonces tenemos 4 modelos, digamos, 2 para el monolítico, 2 para las uniones híbridas y 1 en cada dirección, marcos o muros. Luego se hizo una selección de registros de aceleración. Eso para hacer estos análisis, que básicamente simula el sismo, digamos, en toda su duración. Y tenemos 10 niveles de intensidad. Con niveles de intensidad lo que queremos decir es por ejemplo, una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, es un nivel de intensidad. Otro sería 2% en 50 años, entonces, digamos, entre más severo el sismo, más alta su intensidad. Para cada uno tenemos 20 pares de registros de aceleración. Y algo particular de la investigación es que se tienen que escalar los registros, digamos. Estos son los registros como vienen, son los espectros de respuesta de estos sismos que se eligieron. Y este es el espectro
objetivo, que es como el código sísmico, por ejemplo, y habría que escalar esos registros para que calce un poco con este espectro objetivo en cada nivel de intensidad. Se puede hacer de varias maneras. Una es escalando según el periodo fundamental del edificio. Eso tiene varios problemas. Por ejemplo, puede servir para estimar bien las derivas, pero en este caso nos interesan derivas del edificio y además aceleraciones de los niveles. Entonces se usó otra medida de intensidad, digamos que las aceleraciones de los niveles influyen, o más bien los periodos superiores influyen en las aceleraciones de los niveles, y se usó una medida llamada el promedio de pseudoaceleración, donde se toman por ejemplo, los 10 periodos fundamentales del edificio, los primeros 10, y se promedian las pseudoaceleraciones correspondientes, pero no promedio simple, sino promedio, una multiplicación, digamos, y raíz. Entonces, esa es la ecuación que está acá. Eso es lo que pretende es lograr capturar un poco mejor el comportamiento de los edificios. Este es un poco el resultado del análisis probabilístico de amenaza. Son los 10 niveles de intensidad de sismos que estamos analizando. Por ejemplo, el primero es un sismo muy frecuente, con un 70% de probabilidad de excedencia en 50 años, con un periodo de retorno de 41 años más o menos. Y por ejemplo, el nivel de intensidad 3 es similar a lo que usamos para diseñar, ¿verdad? Según código sísmico, que es una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Y así hasta el nivel más severo, que es una probabilidad de excedencia de 0.1% en 50 años, que es un periodo de retorno de más o menos 50.000 años, o sea, un sismo extremo totalmente. Y con el análisis de amenaza, lo que llegamos a obtener son como escenarios de sismos que son los más predominantes para darnos la amenaza a este nivel. Entonces, por ejemplo, para el nivel de intensidad 3, sismos con una magnitud de 6.5 y una distancia de 24 kilómetros más o menos son los más predominantes. Es algo así lo que nos dice esta tabla. Y es más o menos también lo que nos dice esta figura, ¿verdad? Esos son los espectros de los sismos, de los registros de aceleración ya escalados al espectro objetivo, que en este caso lo que usamos fue lo que se llama un espectro condicional. Un poco de los resultados, básicamente lo que vemos en esta figura son por ejemplo, el edificio de uniones híbridas, tenemos la dirección de marcos y la dirección de muros. Aquí lo que tenemos es la deriva máxima para cada análisis y la pseudoaceleración. Cada fila sería un nivel de intensidad, este es el nivel de intensidad 1, nivel de intensidad 2, así hasta el 10. Y lo que registramos es para un sismo en particular, que un sismo es un punto, cuál es la deriva máxima que se registró durante el análisis. Lo que se definió es que en el caso en que se obtengan derivas mayores a 5% en la dirección de marcos, se asume que el edificio colapsó, digamos, un edificio no podría soportar una deriva de 5% sin haber colapsado. Entonces eso es como un engaño, digamos, del análisis. Entonces empiezan a aparecer estas X en los niveles de intensidad mayores. Se hizo esto para ambos edificios, tanto monolítico como híbrido, y se compararon los resultados. Aquí en punteado está la media de las derivas del edificio híbrido, y en sólido, digamos, el edificio monolítico, se ve que las derivas del edificio híbrido son un poco menores, lo que se correlaciona con un poco menos de daño, y la dirección muro son bastante menores, digamos, la unión híbrida. Esto representa un poco cómo el sistema es autocentrante. Entonces, este es un sismo en particular aplicado a los dos modelos del edificio, ¿verdad? Uno híbrido y uno monolítico. Vean que el híbrido poco a poco se va desplazando más y más del desplazamiento cero, digamos, de la línea centro, y al final queda con una deformación residual de casi 10 centímetros en la parte superior. Para ese mismo sismo, el edificio híbrido, digamos, logra volver al equilibrio y al centro, digamos, porque es autocentrante debido a la postensión que tenemos en las uniones. Y la última etapa de la investigación, ya con el análisis, digamos, de los resultados, lo que nos interesan son las derivas obtenidas para cada análisis y las aceleraciones de piso. Esto porque lo que buscamos es correlacionar las derivas
Bueno, estas dos medidas, con el daño en los edificios, hay ciertos componentes, como por ejemplo las particiones, que son sensibles, digamos, a las derivas de piso a piso, porque entonces eso empieza a fracturar divisiones livianas, ese tipo de cosas, pero elementos no estructurales adosados a los pisos son más sensibles a las aceleraciones de piso, por ejemplo, equipos electromecánicos o cielos, ese tipo de cosas. Y en esto nos basamos en una metodología que es del FEMA, P58, que trata de evaluación de desempeño sísmico de edificios. Esta metodología tiene un programa que se llama PACT, que básicamente incluye una base de datos gigantesca de costos de sistemas y costos de reparaciones para ciertos daños. Entonces, por ejemplo, si fueran cielos, tiene un costo asociado al sistema y tiene diferentes daños asociados a ciertos niveles de aceleraciones de piso. Entonces, si una aceleración es 0.1, por ejemplo, empiezan a caerse baldosas. Si es 0.5, ya se cayó todo el cielo. Entonces, son diferentes valores que trae el programa. Eso ya trae un montón de costos. Nada más tenemos que equipararlos a costos, digamos, de Costa Rica, como para hacer la comparación en Costa Rica. Eso es más o menos lo que hablamos acá. Y se obtiene un costo de construcción estimado para el edificio que estamos modelando. $600 por metro cuadrado. Digamos, un edificio muy básico en obra gris, más un monto ahí por contenido y costos de demolición. Entonces tenemos un costo total de más o menos 2.600.000, que es un costo de referencia, simplemente. Se tiene que estimar el tiempo de reconstrucción y también un límite, digamos, si las pérdidas para reparar el edificio son más del 60% de la reconstrucción del edificio nuevo, se considera que el edificio se demuele porque no es práctico repararlo y se construye nuevo. Y finalmente tenemos un componente de que si hay una deriva residual considerada irreparable, el edificio también se demuele. Entonces, eso es lo que dice esta figura, que por ejemplo, si tenemos una deriva residual de un 1%, hay un 50% de probabilidad de botar ese edificio. Es un análisis totalmente probabilístico. Este programa hace un análisis básicamente como de Monte Carlo y simula como 2.000 escenarios por cada nivel de intensidad, correlacionando con los análisis que hicimos. Estos son los 10 niveles, los primeros 8 niveles de intensidad, y la diferencia entre edificios híbridos y monolíticos se ve acá. Aquí el edificio híbrido, por ejemplo, tiene un daño de 20%, y aquí tenemos un costo de reparación de 0.8 del edificio, o probabilidad más bien de un 80% de tener ese costo. El edificio monolítico es más. Entonces, si integramos esos 10 niveles de intensidad, obtenemos esta figura, digamos, que es como de lo más importante, que es básicamente la probabilidad anual de tener una pérdida superior a estos valores. Entonces, por ejemplo, la probabilidad anual de tener una pérdida mayor a 1 millón es valor, y es un poco más alto en el edificio monolítico. Entonces, aquí se resume básicamente que las conexiones híbridas sí son una ventaja, digamos, en términos de reducir la probabilidad de tener pérdidas por sismos, pérdidas económicas. Y bueno, el área bajo estas curvas es las pérdidas anuales estimadas, que son estos valores de acá. Anualmente, digamos, se estima que $12.000 o un 0.46% del costo del edificio son pérdidas por sismos. Y para el edificio híbrido es un 0.32%. Entonces tenemos un ahorro, digamos, intangible, pero un ahorro al fin, digamos, que representan usar estas uniones. Entonces, al final lo que queremos saber es si invertimos más en este tipo de uniones, sabemos que vamos a ahorrar algo, entonces hay un análisis costo-beneficio ahí que podemos ver. Se estimó entonces un costo estimado para estas uniones. Entonces, según un estudio del Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, básicamente estas uniones representan más o menos un 3.6% del costo de la estructura, digamos, del core and shell, lo que representa más o menos un 0.68% del costo de reconstrucción del edificio. Para efectos del análisis, se asumió entonces que implementar este tipo de uniones representa un aumento del 1% del costo de reconstrucción del edificio. Es un monto, digamos, que el inversionista tendría que poner de más en caso de utilizar estas uniones, esperando un beneficio de vuelta, que sería reducir los daños por sismos. Entonces, el ahorro sería $3.774 anuales, un 0.14% del costo del edificio. Y para hacer el análisis costo-beneficio se calcula el valor actual neto de estas pérdidas anuales, asumiendo una tasa de retorno
Y esto es lo que da esta figura de acá, ¿verdad? Básicamente, tenemos aquí diferentes valores de la tasa interna de retorno, digamos, si se quiere hacer un análisis ahí con tasa variable. Y, por ejemplo, para un costo relativo de un 1% de las uniones híbridas en comparación con el edificio, prácticamente en 10 años ya estamos logrando o reponer, digamos, el costo de esas uniones, considerando que vamos a tener menos daños por sismos durante ese tiempo. Entonces, digamos, o sea, en 10 años no hay muchos sismos, pero alguno que haya puede dañar algunos elementos en un edificio sin uniones híbridas, pero con uniones híbridas, digamos que nos estaríamos ahorrando ese costo. Entonces, eso sería un poco la charla que les quería dar. Básicamente lo que quería mostrarles es un poco de lo que se puede hacer con el estado del arte, digamos, de análisis de riesgo para edificios, y es algo que es un poco académico en este momento, pero que ya poco a poco se va usando más y más en la práctica profesional. Entonces, muchas gracias por el tiempo y gracias a la comisión por la invitación. Ahí quedo atento a cualquier consulta. Le damos las gracias al ingeniero Alejandro Garro por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Como les dije, pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y nosotros le activamos el micrófono. Bueno, aparentemente quedó muy claro. Seguimos con la conferencia del ingeniero José María Ulate. Voy a presentar el ingeniero José María Ulate nos presenta la conferencia Modelos de velocidad de operación en carreteras rurales en terreno llano y ondulado de Costa Rica. Vamos a presentar al panelista, el ingeniero José María Ulate, es ingeniero civil graduado de la Universidad Latina en el 2015, asistente de ingeniería en Consultores Viales S.A., ingeniero consultor en Consultores Viales, ingeniero independiente en consultoría y diseño vial y docente tiempo completo investigador de la Universidad Latina. Sin más, le damos la palabra al ingeniero José María Ulate para que inicie su conferencia. Bueno, muchas gracias, Caro. Voy a compartirles por acá. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Entonces, a manera de introducción, actualmente existe una tendencia a nivel internacional de evaluar lo que es la seguridad vial en tramos de carreteras a partir de lo que se conoce como la consistencia del trazado, que básicamente es la relación que hay entre características geométricas de la carretera y las expectativas que tiene un conductor a la hora de transitar por ella. Por ejemplo, un trazado en el cual existan obstáculos después de una curva, anchos variables inesperados por un conductor, se considera como inconsistente. La consecuencia inmediata es que los conductores reducen drásticamente su velocidad y eso puede generar accidentes. En caso contrario, si no se reduce la velocidad, podría implicar daños económicos al vehículo y incluso daños a personas, ¿verdad? Provocando que el vehículo se salga de la vía y etcétera. Una herramienta entonces, ¿verdad? Que es fundamental para evaluar la seguridad vial es entonces la velocidad de operación. Existen algunos métodos a nivel internacional, el más famoso es el de Fitzpatrick, ¿verdad? Que, digamos, él mediante ecuaciones establece algunos parámetros que se tienen que tomar en cuenta para deducir o calcular la velocidad de operación en las carreteras, ¿verdad? Algunos otros existen a nivel internacional, pero como les digo, los más utilizados son los que se basan en lo que es el análisis de operación de los vehículos. Entonces, se vuelve fundamental conocer la velocidad de operación
tanto para vías existentes, ¿verdad? Si se va a hacer una mejora en la seguridad, como para proyectos que están en la etapa de diseño, en la cual es imposible, ¿verdad? Si no fuera por las ecuaciones de predicción que tenemos, pues calcular una operación y con base en eso tomar decisiones en la seguridad vial. Entonces, es necesario desarrollar modelos propios que tomen en cuenta el tipo de vehículo, el tipo de vía y el tipo de conducción, digamos, que se hace en el país. Ok, entonces, básicamente para esto, ¿verdad? Lo que son los modelos de predicción de velocidad, lo primero que se hace es clasificar las vías en función de su tipo, también el número de carriles, el tipo de terreno en el que se encuentren, por ejemplo, si es terreno plano, montañoso. En este caso se están tomando únicamente carreteras en terreno plano y en terreno ondulado. El terreno montañoso no se está tratando por aquí, sin embargo, existen también ya los modelos que se generaron. Otros parámetros ya geométricos específicos como la pendiente longitudinal, el radio de giro, el grado de curvatura, la longitud de curva y la constante K de curvas verticales. Todo ello contribuye al final a la velocidad de operación de los vehículos. Ok. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué es un sitio. Un sitio básicamente es una combinación de lugares en los cuales se dan lo que se llaman acuerdos. Decimos que son acuerdos, por ejemplo, las combinaciones de curvas pueden ser verticales o horizontales con rectas y pueden ser una asociación de dos o más elementos. A eso se le conoce como un sitio. Entonces, las combinaciones de sitios pueden variar en función de las condiciones locales. Entonces, por eso es fundamental clasificarlos, definirlos y calcular un tamaño de muestra. Vamos a manejar dos tamaños de muestra. Uno es la cantidad de sitios necesarios y la otra es en cada sitio la cantidad de medidas de velocidad necesarias que deben efectuarse. Entonces, el cálculo de la muestra lo hacemos con esa ecuación que está por ahí, ¿verdad? Que básicamente Z es el nivel de confianza, P y Q son las variabilidades positiva y negativa, y E es la precisión o error que requerimos. Entonces, una vez que definimos los sitios, tenemos que hacer medidas de velocidad. Entonces, lo primero que se define es dónde hay que tomar la velocidad en una curva. Si la curva es vertical y está en una recta, tenemos que medir en el punto medio, ¿verdad? Lo que conocemos como el P y V. Cuando hay una combinación de curvas verticales y horizontales, pues debemos medir en el punto medio de la curva horizontal y en la buena teoría ese punto debería coincidir también con el punto medio de la curva vertical, ¿verdad? Cuando es una combinación. Entonces, ya ubicados en un sitio, para calcular el tamaño de la muestra, se utiliza esta otra ecuación que está por acá, perdón, donde S es la desviación luego, previo a la aplicación de las técnicas paramétricas, de lo que son la previsión de los modelos de velocidad. Una vez que se hace eso, se establecen las variables con mayor fuerza de asociación para darle una robustez estadística, ¿verdad? Recordemos que siempre que se generan modelos de regresión lineal o cálculos estadísticos, los resultados serán tan buenos como la rigurosidad estadística que se haga durante su proceso. Una vez establecidas esas variables con mayor fuerza de asociación, pues se calculan las ecuaciones de regresión lineal. ¿Ok? Ahora, para lo que es la validación de los resultados,
lo primero es, dentro de toda la muestra, perdón, dentro de toda la población, se seleccionan sitios que estén en esa población de sitios, perdón, en ese grupo, en esa población, pero que no hayan pertenecido o formado parte de la muestra. ¿Ok? Esto con el fin de ¿qué? De tomar las ecuaciones, calcular una velocidad y compararlo con velocidades medidas en campo, ¿verdad? En lugares que no hayan interferido en el cálculo estadístico. Luego se miden in situ las velocidades de operación, se comparan los datos de campo con las velocidades estimadas en el modelo y lo que hacemos ahora es revisar los diferenciales de velocidad. Si los diferenciales de velocidad entre las medidas de campo y lo obtenido por los modelos de regresión lineal son menores al error que nosotros asumimos en el cálculo de las muestras, entonces validamos el modelo. Y si es mayor, tendríamos que ver algunas otras variables y temas estadísticos para ver si se toma o no se toma. ¿Okay? Entonces, como parte ya de lo que es el análisis de resultados, tenemos el conjunto población completo que básicamente consta de 252.2 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Tenemos 161 aproximadamente en lo que es terreno llano y 90 kilómetros en terreno ondulado. Ahora, esto, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Está distribuido en diferentes partes del país, ¿verdad? Lo que hace que la muestra sea totalmente heterogénea y que sea representativa también a nivel macro y no solo de un sitio o un lugar geográfico específico, ¿verdad? Entonces, al final de esta población vamos a establecer 12 combinaciones de trazado que vamos a agrupar en condiciones similares a las del trabajo que les comenté anteriormente, que es de Fitzpatrick, que es en este tema internacionalmente el más aceptado. Ahora, son las que más se parezcan. No se puede adaptar por completo al modelo de Fitzpatrick porque los criterios que se utilizan, dependiente tanto de la rasante como del terreno, para discriminar si un terreno es plano o es ondulado, varía un poco con la metodología o la normativa que se utiliza en Costa Rica. Entonces, como es un modelo propio lo que estamos desarrollando y son ecuaciones para nosotros nos adaptamos a las combinaciones y a los acuerdos del manual SIECA, ¿verdad? Del manual SIECA del 2011, que es el que está rigiendo actualmente en Costa Rica y, digamos, es una adaptación a la región centroamericana de los manuales AASHTO. Entonces, por ejemplo, nada más les muestro aquí en la presentación, les dije que habían 12 combinaciones de trazado, aquí simplemente les muestro dos. Tenemos el caso 2A, que la letra A significa aquí que son de terreno llano. En el texto, digamos, está la letra B, que es para terreno ondulado. En el caso 2A tenemos un tipo de combinación de trazado que es curva horizontal sobre una pendiente que sea mayor que menos 5%, pero menor que 0. O sea, básicamente es una bajada. Cuando es una subida, tenemos el caso 3A, que aplica el mismo criterio, ¿verdad? Desde plano hasta máximo una pendiente de 5%. Ahora, para obtener las velocidades en sitio, se utilizan una pistola láser de marca Stalker y es muy importante la precisión del instrumento. El margen de error o la precisión de esta pistola láser es de 2.5, más o menos 2.5 kilómetros por hora. Esto es fundamental conocerlo porque nosotros tenemos que asumir un error a la hora de calcular las ecuaciones de regresión. Entonces, si obtenemos, o digamos, por ejemplo, si la pistola tuviera un error mayor al que nosotros estamos utilizando, pues eso introduciría algún tipo de error estadístico. Ahora, respecto al error, Robertson recomienda que el intervalo del error está entre 1.61 kilómetros por hora a 8.05. Entonces estamos dentro del rango tanto con la precisión del instrumento que utilizamos para medir como el error supuesto a la hora de calcular la cantidad de mediciones.
Esos son los datos que estamos utilizando acá. Confianza del 95%, su respectiva constante K, percentil 85 con su respectiva constante, y obtenemos un valor de muestra de 10 mediciones mínimo, ¿verdad? En cada uno de los sitios. Ok. Ahora, aunque todos los sitios y todas las mediciones que se hicieron en los sitios fueron más de 10 medidas, lo que se hace a continuación para hacer una corroboración del error es que se sustituye el valor de n con la cantidad de muestra que tenemos, y lo que hacemos más bien es calculamos el error, pero utilizando la desviación estándar de las medidas de campo, ya no la teórica asumida, sino la de las medidas de campo. ¿Ok? Que básicamente es con esta fórmula de acá. Y al final obtenemos en todos los casos errores que están dentro del rango recomendado por Robinson, y por lo tanto aceptamos todos los tamaños de muestra. ¿Okay? Por ejemplo, acá están los cuadros completos, ¿verdad? De cada uno de los casos. Esos casos, como les digo, son los que establece el manual SIECA, y tenemos algunas otras variables por ahí. Entonces, en curvas horizontales con rasante, inclinación o pendiente, por ejemplo, se miden las velocidades en 3 puntos. Lo recomendado es medir en el punto medio, ¿verdad? Como dijimos anteriormente. Sin embargo, a la hora de tomar las medidas en campo, se realizaron medidas tanto en el PC, o sea, en el punto de comienzo de curva, y en el punto de salida de curva o final de curva, que se conoce como PT. Al final se obtuvo, digamos, variaciones significativas entre lo que es el PC, la medida de velocidad en el PC, y la medida de velocidad en el PT. Sin embargo, cuando comparamos la velocidad en el punto medio con la del punto de comienzo, y por aparte el punto medio con el punto final, obtenemos que la medida no es significativa, perdón, el error no es significativo, la diferencia. Eso significa y valida lo que se ha establecido también a nivel internacional, ¿verdad? Que el punto adecuado para tomar en cuenta la medición de las velocidades es el punto medio, ¿ok? Adicionalmente, se realiza una prueba T, ¿verdad? Para verificar algo que no se había tomado en cuenta, al menos no explícitamente, que es el efecto de la pendiente, ¿ok? El efecto de la pendiente. En este cuadro que está acá, se aplica esa prueba T, y se aplican algunos otros estadísticos, ¿verdad? Que nos hacen aceptar la mayoría de los modelos, ¿ok? En el caso del 11 no se obtuvo datos importantes. Entonces, el criterio para la selección de los modelos más apropiados se basa en el análisis conjunto del coeficiente de correlación de Pearson, que es la letra R mayúscula, que está ahí en la segunda columna de izquierda a derecha, el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, el nivel de significancia, ¿verdad? De la ecuación de regresión, que es la letra P minúscula, el error de estándar en la estimación del modelo, que sería la letra S en kilómetros por hora, y el estadístico Durbin-Watson, perdón, ¿ok? Entonces, aquí les presento un ejemplo de todas las ecuaciones que se obtuvieron para todos los datos. El ejemplo para el caso B. Entonces, en la primera columna, ¿verdad? Tenemos la ecuación de regresión lineal que obtuvimos para Costa Rica. En la segunda columna, la ecuación de regresión lineal que se muestra ahí es de unos autores, digamos, que hicieron un estudio en Cuba hace algunos años, y vemos el diferencial de velocidad, ¿verdad? Tenemos que la velocidad estimada para el caso de la ecuación propia es de 38.8 kilómetros por hora, y hay un diferencial de 1,13 con la velocidad medida en campo, ¿ok? En el caso del modelo cubano, tenemos que la velocidad obtenida es de 60, un poco más de 60 kilómetros por hora, tenemos un diferencial de 20, ¿verdad? Muy superior al error recomendado. Entonces,
Al parecer, es la primera conclusión, este ejercicio se hizo también con los modelos de Fitzpatrick y otros tantos que hay a nivel internacional, algunos europeos y otros brasileños también, y la consecuencia es que los modelos internacionales no parecen ser apropiados para el caso de Costa Rica, al igual que muchas otras metodologías en muchas áreas, no solamente en esto de ingeniería vial. Metodologías foráneas no siempre dan buenos resultados por acá y hay que, en algunos casos, ajustarlas mediante factores y en otros, pues lo mejor es generar modelos propios como en este. Los modelos que se obtienen acá en Costa Rica presentan un excelente ajuste respecto a las velocidades reales tomadas en el campo. Y como conclusiones, tenemos que se establecen por primera vez en Costa Rica los modelos de predicción de velocidad. Insisto en el tema de que no solamente permiten analizar las carreteras existentes, sino que son una herramienta a la hora de la toma de decisiones durante la etapa de diseño. ¿Okay? Nos permite calcular, siempre y cuando, ¿verdad?, conozcamos o tengamos ya aunque sea un prediseño, ¿verdad?, donde podemos obtener todos los valores geométricos, podemos hacer una estimación de la velocidad de operación y así evaluar la seguridad vial del tramo de carretera que se esté diseñando. Se demuestra también la necesidad de desarrollar modelos propios para otras condiciones, ¿verdad? Aquí fueron carreteras de 2 carriles, o sea, un carril por sentido. Esto se debería emplear a más tipos de carretera, con otras velocidades de operación, con mayor cantidad de carriles, etc. Ahora, la propuesta metodológica que se hace aquí también es una propuesta propia y se demuestra que además funciona, da buenos resultados para, eso sí, ¿verdad? Muy importante, para el desarrollo de modelos de velocidad, que es únicamente donde se ha probado. Y la importancia de aplicarlos a la etapa del diseño, como les comenté anteriormente. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo. Más bien, muchas gracias a todos y le doy la palabra a Carol. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero José María Bolate por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. De igual manera, pueden colocar una pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y nosotros le activamos el micrófono. Bueno, si no hay consultas, abrimos el espacio para la última conferencia que tenemos en este simposio el día de hoy, a cargo del ingeniero Víctor Andrei Bogantes. El ingeniero Víctor Andrei Bogantes nos va a presentar la conferencia Evaluación experimental de elementos prefabricados de concreto con cargas uniformes ortogonales al plano de la pared. Voy a presentarlo. El ingeniero Víctor Andrei Bogantes es ingeniero civil graduado con honores en la Universidad de Costa Rica en el 2020. Mientras fue estudiante de la Universidad de Costa Rica, trabajó como asistente de laboratorio de estructuras de la NAMI en la Universidad de Costa Rica durante 2 años y medio. En ese laboratorio desarrolló la investigación que va a presentarnos en este simposio. También fue dirigida por el ingeniero Francisco Villalobos Ramírez. Actualmente trabaja como ingeniero estructural en la empresa Miguel Cruz y Asociados. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Víctor Andrei Bogantes para que inicie su conferencia. Buenas noches, muchas gracias por la introducción. Voy a compartirles pantalla y me confirman si se ve todo bien. Vamos a ver. Ok, ¿se ve todo Listo. bien? Sí. Sí, es correcto. Ok. Bueno, como decía la compañera, les voy a presentar el tema que desarrollé como parte de mi tesis de licenciatura, que se trata de una evaluación experimental del sistema prefabricado de columnas y baldosas con aplicación de cargas ortogonales al plano de la pared y uniformemente distribuidas. Para ponerlos un poco en contexto, es una investigación que se realizó en el año 2019
con una duración aproximada de 4 meses, que es el tiempo más o menos que dura un semestre de la universidad. El objetivo de la investigación como tal, digamos, propiamente era evaluar el comportamiento estructural de estos sistemas con cargas ortogonales al plano. Sin embargo, forma parte de un objetivo general más grande que de un conjunto de investigaciones que se han desarrollado antes de esta, que es evaluar los requisitos de resistencia de esta norma, de la norma INTE C131, para demostrar que son adecuados para que estos sistemas resistan cargas de sismo y viento de manera segura. Esta norma dice que las columnas deben resistir 3.000 newtons metro en flexión si se usan para vivienda y 4.000 newtons metro en flexión si se usan para estructuras educativas. Y bueno, las baldosas deben resistir al menos 1.000 newtons metro por metro lineal para que sean seguras. Entonces, con esta investigación vamos a demostrar que estos valores son correctos. ¿Por qué es importante el tema? Bueno, es muy fácil. Estos datos son del Censo de Población del año 2011 del INEC y muestran la distribución porcentual de este tipo de viviendas a nivel nacional según las provincias. En total, en el país tenemos aproximadamente un 12% de estas viviendas tipo prefabricado y actualmente este valor ya tiene que estar llegando a un 15, un 16% tal vez, si no es que más. Bueno, la investigación se desarrolló en 3 etapas fundamentales, que fue la etapa teórica, experimental y de análisis. En la primera etapa teórica se hizo un análisis de la información que había de investigaciones previas. Se hicieron algunos cálculos, ¿verdad?, preliminares para la fase siguiente. Y bueno, en la fase experimental se diseñó una probeta experimental, se caracterizaron materiales, se realizó un ensayo a escala natural y posteriormente se analizaron los resultados y para llegar a conclusiones y recomendaciones principales. De manera muy resumida, hay muchas investigaciones que anteceden a esta y dan pie a lo que nosotros hicimos. Y desde el año 1987, Jorge Calvo fue uno de los primeros en investigar el sistema PREFA y con cargas en diferentes sentidos. Sin embargo, por las limitaciones tecnológicas de la época, solo podían aplicar cargas puntuales, como se puede ver en la imagen. Posteriormente, en el 2015, Kenneth Otárola realiza un modelo de puntal equivalente para analizar este sistema con cargas paralelas al plano. En el 2017, Aaron Mora realiza una investigación para ver el comportamiento de baldosas, si se refuerzan con fibras sintéticas y no con acero, como se hace comúnmente. En el 2018 también la UTP en Panamá realiza una investigación que es como lo más cercano a lo que hicimos nosotros. Sin embargo, continuaban con la limitación que tenía Jorge Calvo y las cargas seguían siendo muy puntuales en los elementos, lo cual no es representativo de lo que pasa en la realidad. Y bueno, finalmente la investigación que antecede a la mía fue la de Alonso Valverde, que evaluó el sistema prefabricado con cargas paralelas al plano, retomó lo que hizo Kenneth Otárola y lo llevó a un plano ya experimental y demostró que los resultados eran adecuados. Bueno, ya entrando más a la fase experimental, lo primero que hicimos fue caracterizar los materiales de acuerdo con el procedimiento de ensayo de la norma C133. Esa norma nos permite obtener una curva de carga versus desplazamiento para las columnas que son ensayadas en flexión en un voladizo. Pero adicionalmente yo agregué un parámetro más que fue una galga extensiométrica aquí en la base de la columna para medir la deformación unitaria del concreto y así poder ampliar más este gráfico y tener una relación entre la deformación unitaria que tiene el concreto y el momento flector que está tomando la columna. Estos resultados son utilizados posteriormente ya en la fase de modelos analíticos para predecir lo que iba a pasar en el ensayo. En cuanto a baldosas, se ensayaron también en flexión y se tomó un momento promedio resistente, ¿verdad? Aquí no podíamos incluir una galga porque, aunque sabíamos que la falla se iba a dar entre estos dos tubos que se ven acá,
el punto exacto es muy difícil de predecir, y entonces los datos de una galga no iban a ser tan representativos. Y bueno, ya en lo que es el diseño de la probeta experimental, esta es una de las partes que fue más compleja de resolver, principalmente en un plano experimental, no tanto del teórico. Y es que nosotros necesitábamos modelar, digamos, o representar el comportamiento de una pared que tuviera al menos 6 metros de longitud, que es lo mínimo que acepta el código sísmico, ¿verdad? Más bien lo máximo que acepta el código sísmico para el diseño simplificado. Pero por razones de espacio y economía solamente podíamos construir una pared de 2 paños. Entonces teníamos que idearnos la forma de que este pedacito de pared que íbamos a construir tuviera un comportamiento similar al de toda esta que se ve arriba. Entonces, al extraer esta pared, en la parte superior hay una viga solera, que es una viga de acero, digamos, que es continua. Entonces, al cortarla acá, tenemos que suministrar una rigidez lineal para que esa viga tome un cortante ahí, y también una rigidez rotacional para que se dé un momento flector. Entonces, lo primero que descubrimos es que, según los cálculos teóricos, podemos despreciar esta rigidez rotacional porque solamente hacen que los resultados varíen en aproximadamente un 3%. Y experimentalmente es muy, muy difícil proveerla en un laboratorio, más con el grado de exactitud que se requería. Entonces la despreciamos. La rigidez de la solera se determina con esta ecuación que está acá, era la rigidez KR, que es lineal. Eso sale de un análisis matricial con el método de rigidez semiautomático que describe el libro de Chocano. Entonces, con eso sacamos esta rigidez. Y ahora venía la otra parte, que era cómo suministrarla en el laboratorio, porque este dato era muy exacto, ¿verdad? Es un número que sacamos y tenemos que suministrarlo así. Entonces, lo que ideamos fue poner un tubo de acero, que es este que se ve acá, actuando en voladizo, cuya rigidez lateral en voladizo sea la misma rigidez KR. Topamos con la suerte de que un tubo de mercado nacional nos daba como con un error de 5% aproximadamente, entonces ese fue el que utilizamos. Se conecta a la parte superior con una barra de acero a la solera, y entonces ya esto que se ve a la derecha es como se construye, y a la izquierda es el modelo que tenemos. Pasamos a diseñar un montaje experimental para generar un ensayo que consiste en una probeta experimental de 2 paños de baldosas. Acá en color azul se ve el tubo que les acabo de mencionar, conectado en la parte superior con barras de acero, pistones de empuje con servocontrol y bolsas de aire. Las bolsas de aire están en medio de la pared y una plataforma de empuje, y estas bolsas hacen que convierten esta fuerza que viene por los pistones en una presión, ¿verdad?, que se distribuye uniformemente en la pared. Después un sistema de toma de datos para poderlos analizar luego. Está compuesto por 11 deformímetros o medidores de desplazamiento, que se llaman, le decimos LV de test, y 3 galgas extensiométricas, que son las que están en la base de las columnas, que como les mencioné anteriormente, esto ya lo teníamos previamente en un ensayo más controlado, y podíamos relacionar el momento flector que tomaba la columna con la deformación unitaria. Entonces, al yo medir acá la deformación unitaria de cada columna, yo puedo saber cuál es el momento flector que realmente está tomando cada columna. Así es como se diseñó y se construyó. Y bueno, a continuación vamos a ver un poco más de cómo se ejecutó. Bueno, este es una fotografía, digamos, de lo que les acabo de enseñar, ya algo, lo real que se hizo. Se lleva la probeta al laboratorio. Se construye e instala la plataforma de empuje. Posteriormente, se colocan e inflan las bolsas de aire. Se inicia con el ensayo y se registran los daños identificados. Conforme aumenta la carga, la probeta comienza a deflectarse y la solera comienza a presentar pandeo. Se lleva un registro fotográfico de los daños identificados en columnas y baldosas. Muy bien, una vez que ya se ejecuta el ensayo,
Entonces procedemos a analizar los resultados que tenemos. Primero hacemos una evaluación cualitativa del daño identificado, donde identificamos un patrón de agrietamiento en los diferentes elementos. Es de esperar que las baldosas se agrieten en el centro, ¿verdad? Porque al final funcionan como una viga simplemente apoyada o una losa simplemente apoyada. Las columnas presentan aplastamiento en la base y tracción en la parte posterior, ¿verdad? Que el concreto se agrieta porque no tiene resistencia o la resistencia en tracción es muy pequeña. Pero más que el patrón de agrietamiento nos interesa saber cuándo se agrieta cada elemento, quién se agrieta primero, ¿verdad? Entonces, en este cuadro he resaltado con color celeste lo que nos interesa más y es, tenemos en la segunda columna la presión aplicada y en la tercera columna los daños identificados, bueno, en la tercera la de las columnas y en la cuarta las baldosas. Cuando tenemos 833 pascales de presión, se agrieta la columna central, que es la que tiene más carga, ¿verdad? Y posteriormente con 1100 y 1250 pascales aproximadamente cada uno se agrietan las columnas de los extremos. Y aquí viene lo interesante, las baldosas se agrietan hasta 2400 pascales aproximadamente. Hacer notar que esta presión, la presión que se ocupa para agrietar las baldosas es 3 veces aproximadamente de lo que se ocupa para generar daño en las columnas. Y bueno, ya en un paso de carga de 3000 pascales más o menos, ya todas las columnas empiezan a agrietarse un montón, pero ya a este punto estamos más cerca de un mecanismo que de otra cosa, ¿verdad? Ya aquí estábamos metiéndole carga al sistema como para ver qué pasaba simplemente, pero ya aquí no habían resultados tan representativos. Y bueno, una vez que sabemos que el elemento crítico de diseño es la columna, ¿verdad? Porque es la primera que va a fallar con aproximadamente 1/3 de la carga para fallar una baldosa, analizamos entonces más detalladamente la columna. En este gráfico, en color celeste, tenemos la predicción teórica que yo hice, que está basada en un montón de cálculos, ¿verdad? Que consideran diferentes factores, entre ellos, bueno, principalmente el momento flector en el que va a fallar la columna. Y en color verde está el modelo real, lo que realmente pasó para la columna más cargada. Estos datos salen de los resultados de medición de deformación unitaria del concreto que les mencioné anteriormente. Y bueno, podemos ver, aquí tenemos bueno, el momento flector en el eje vertical y la presión que aplicamos al sistema. Yo predecía que el sistema podría soportar más o menos 3800 pascales, no, perdón, como 700 pascales de presión al agrietamiento de la columna. Hasta ese punto, hasta que la columna no se agriete, el modelo teórico y el modelo real es bastante preciso. Sin embargo, después de eso hay bastante diferencia, ¿verdad? Que podríamos decir que es una sobreresistencia o un conjunto de elementos que no son considerados en el análisis, que en parte se atribuye a esto, a un entrabamiento que hay entre los elementos. Por ejemplo, cuando la columna se empieza a curvar, también empieza a curvarse una baldosa y hay un entrabamiento entre esos elementos que no es considerado en los cálculos teóricos, ¿verdad? Entonces, bueno, en negro punteado tenemos la presión de viento esperada. Esto fue calculado con un documento en calidad de borrador del código de viento, ¿verdad? Que nos prestaron en ese momento con fines académicos. La semana pasada creo ya salió publicado en la Gaceta el código de viento, por lo tanto estos resultados deben ser verificados. Yo estuve dándoles un ojo, creo que ahora la presión mínima de viento son 80 kilogramos por metro cuadrado, que son como 800 pascales más o menos, que andamos por aquí ya cerca del agrietamiento de las columnas con esas presiones. En color rojo, la presión que se generaría, digamos, por un sismo en ese tipo de elementos, que en realidad no es una presión, digamos, el sismo lo que genera es un cortante que nosotros lo modelamos
¿verdad? Cuando diseñamos una tapia o algo así, lo modelamos como una carga uniformemente distribuida que anda por acá, en 400 pascales más o menos. Entonces, la buena noticia es que eso está antes del agrietamiento de la columna y también que como el modelo analítico se adapta bastante bien a los resultados reales antes del agrietamiento, puede utilizarse para diseño. Y bueno, habíamos dicho que la resistencia de los elementos también está por encima de lo que esto puede generar. Ahora bien, ¿qué tanto influye que tengamos una viga solera en los resultados? Si yo hago un gráfico que me dé la presión que puede soportar el sistema versus la rigidez de esa solera, ¿verdad? Entonces yo digo, si no tengo rigidez en la solera, si es un completo voladizo como se ve acá, puedo resistir como 1100 pascales de presión. Si mi solera fuera infinitamente rígida, ¿verdad? Tengo un sistema que es un voladizo con un apoyo simple arriba y podría resistir 2750 pascales. Teóricamente, estos son cálculos teóricos que no consideran otros efectos de entrabamiento y sobre resistencia, ¿verdad? Porque si nos devolvemos un poco, en realidad esto puede ser mucho más. Pero bueno, teóricamente, esta es la curva que representa el comportamiento. Y en color, el triangulito amarillo es la rigidez que nosotros realmente suministramos al sistema, que según los cálculos previos es la que se requería. Y podemos ver que pasamos de resistir 1100 pascales a resistir más o menos 1700. Eso significa que la resistencia del sistema se puede aumentar como en un 70% más o menos. Sin embargo, considerando que hay alguna incertidumbre en estos elementos prefabricados por la forma en que se construyen, que a veces los materiales puede ser que tengan algunos problemas y todo, y para estar del lado siempre de la seguridad, yo diría que dejemos este valor tal vez en un 50% y no un 70%, que ya es bastante. Y bueno, finalmente, después de todo el trabajo, se llega a varias conclusiones, muchas, pero yo rescataría estas 4, que son como la síntesis de todo. Y es que, bueno, primero que nada, el objetivo principal, los requisitos de resistencia mínimos que tiene esta norma son adecuados para que el sistema prefabricado de columnas y baldosas resista cargas de eventos naturales, ¿verdad? Como sismo o viento, por lo menos los que tenemos de diseño en el código sísmico y ahora en el código de viento, de manera segura. El elemento crítico de diseño de estos sistemas es la columna y no la baldosa. Las cargas de sismo y viento actuando fuera del plano de estas paredes, ¿verdad? Calculadas con los códigos anteriormente mencionados, no son suficientes para producir el agrietamiento de las columnas, entonces tampoco daño en las baldosas, ¿verdad? Porque vimos que las columnas se van a dañar primero. Y bueno, finalmente lo que les acabo de mencionar, se demuestra que la solera, si se modela como un resorte, podría aumentar la capacidad del sistema en aproximadamente un 50%. Es posible que sea más, depende de muchos otros parámetros, pero conservadoramente nos podemos quedar con un 50%. Y bueno, no podría terminar la presentación sin darle crédito a un montón de autores y de artículos de los que sacamos mucha información que fue muy valiosa para nosotros y que fue de mucha utilidad. Y bueno, muchas gracias por su atención. Acá les dejo también mi información de contacto por si hay alguien que esté interesado en el tema o requiera más información, que quisiera tener el trabajo completo para leerlo o algún dato ahí que necesite. Estamos a la orden, con mucho gusto. Muchísimas gracias al ingeniero Víctor Andrei Bogantes por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Si alguien desea participar con alguna consulta, puede escribirla o bien levantar la mano. Don Alejandro levantó la mano. Adelante, don Alejandro. Hola, sí, para preguntar algo. Víctor, una consulta. Es que en los resultados hay un gráfico que usted presenta en la diapositiva 19, creo,
que es un gráfico de la presión contra el momento en la columna, que usted habla de una sobreresistencia. Es que no sé si entendí mal o qué, pero yo más bien interpreté, digamos, del gráfico que para una presión dada, analíticamente se predecía un momento mayor al que realmente la columna soportaba en la prueba. No sé si es así, o sea, yo no lo veo como una sobreresistencia, pero no sé si lo entendí mal. Déjeme ver que no puedo devolverme en las diapositivas. Vamos a ver. Si no, deja de compartir y vuelve a hacerlo. Ok, si gusta. voy a dejar de compartir. No, déjeme intentar de nuevo. Ah, qué raro. Ujú. Bueno, ahí la están viendo, sí. Sí, es Sí. correcto. Ok. En color verde, recordemos que este gráfico no es la capacidad de la columna, ¿verdad? Es como lo que realmente toma, porque son resultados que vienen de una galga extensiométrica que nos da la deformación unitaria del concreto, ¿verdad? En color azul sería la capacidad del sistema que yo esperaba. Entonces, hay una diferencia entre esos dos resultados que es producto de un montón de cosas. Entre ellos, y una de las más importantes, creo que no la mencioné, es que la viga solera comienza a redistribuir cargas cuando la columna central, ¿verdad? Se agrieta, esta se hace más flexible. Y las de los extremos todavía no se han agrietado, entonces son más rígidas. Entonces la solera, por un efecto de rigidez, comienza a redistribuir cargas y hace que entonces la columna central tome menos carga, ¿verdad? Hay un efecto global, no es de la columna, ¿verdad? Es un efecto global de, digamos, redundancia, por así decirlo. Tal vez sobre resistencia puede ser que no sea la palabra más correcta, digamos, pero es un término a veces un poco difícil de tener, ¿verdad? Así con exactitud, ¿verdad? Lo que decimos es hay un montón de parámetros de redundancia y también sobre resistencia de materiales que no son considerados en las predicciones. Entonces, eso hace que haya una gran diferencia entre los resultados cuando la columna se agrieta. No sé si está claro su duda o no. Sí, creo que sí. Es que a lo que entiendo el momento se sacó de los valores de la galga. Entonces, a partir de, digamos, que la columna se empieza a fracturar, digamos, la galga deja de ir de forma, o Sí, sea, las eso es deformaciones dejan cierto, de crecer ¿verdad? tan rápido. Lo que pasa es que, o sea, en el momento en que se produce el agrietamiento, el concreto sigue aplastándose, pero se mantiene la integridad del concreto en ese momento, ¿verdad? Recordemos que, digamos, el momento, cuando la columna se agrieta, no es exactamente que se comienza a aplastar el concreto por completo, ¿verdad? En la parte en compresión. Ya llega un punto, sí, donde eso es cierto, ya se producen, el concreto se rompe, digamos, por aplastamiento, y ya ahí la galga empieza a dar resultados que no son representativos, ¿verdad? También estas galgas, a partir de cierta medición de deformación, también presentan algunos errores. Sin embargo, el resultado principal, ¿verdad?, que queríamos mencionar es que antes del agrietamiento es donde están nuestras cargas de interés. Entonces, en conclusión, si usted necesita diseñar o para corroborar parámetros, puede utilizar los valores del modelo analítico, ¿verdad? Antes del agrietamiento, que son muy exactos con el modelo real, y ahí es donde están sus parámetros de diseño de interés. Ok, gracias, Víctor. Súper interesante. Pura vida. Don Víctor, tenemos otra consulta por acá de Francisco Villalobos. Dice, muchas felicidades por su investigación. En su opinión, el estado del arte de las investigaciones en este tipo de sistema, ¿cómo podrían aplicarse a sistemas nuevos
con el prefab-block? Bueno, en cuanto al prefablock, la verdad es que el sistema es muy similar al que tenemos. Lo que cambia es que cambiamos la baldosa por otra baldosa de una configuración diferente, ¿verdad? Que básicamente son como bloques de mampostería. No sé exactamente, porque tal vez no se ha investigado tanto si habrán diferentes métodos de lograr esa integridad entre columna y el bloque, ¿verdad? Pero como demostramos que el elemento crítico de diseño es la columna, al final la columna va a sentir lo mismo, no importa si lo que hay es una baldosa o un bloque de mampostería, ¿verdad? Porque la carga llega de la misma manera, va a tener un ancho tributario diferente tal vez, porque creo que estos sistemas de prefablock tienen modulaciones distintas, pero básicamente se puede usar lo mismo siempre y cuando, bueno, habría que analizar entonces la resistencia del bloque de mampostería actuando fuera del plano, ¿verdad? Garantizar que también está dentro de este rango de cargas que nos da el código sísmico o el código de viento, porque el bloque como tal no es analizado en esta investigación. No sé si habrá alguna en curso actualmente, pero creo que es un tema que podría complementarse muy bien con todo esto y hacer una norma más amplia, ¿verdad? Que no sea dedicada solamente al sistema de baldosas y columnas, sino a los sistemas prefabricados en general de columnas y ya sea baldosas o sistemas de bloques u otros. ¿Sí me están escuchando? Sí, es correcto. Ok. Esas eran las consultas que teníamos por acá. No sé, Angie, si desea dar unas palabras de cierre. Sí, muchas gracias. Pues agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy, invitarlos el día de mañana, que tenemos también otras 3 charlas bastante importantes. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a estos muchachos y felicitarlos que sigan adelante y que tienen un futuro brillante. Buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias a los 3 panelistas, Alejandro Garro, José María Bulate y don Víctor André Pogantes, por las excelentes conferencias. Recuerden que la grabación de este primer día del simposio la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse, y también los invitamos, como dice Angie, a el segundo día del simposio, el día de mañana. Tengan todos muy buenas noches.